Gracias, amigo, amiga, por permitirme estar en esta ocasión en lo que es la sesión número 1 del seminario Reconstruyendo en medio de la infidelidad. Ya en la primera sesión, que fue la sesión introductoria, dimos un cuadro completo de lo que esperamos caminar, transitar contigo en este seminario. Y es por eso que ahora queremos tocar el tema de hoy, que es teología de la infidelidad y de la traición. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre la infidelidad y la traición? Dice mucho. Y eso que dice nos ayuda para poder trabajar en lo que es el proceso de reconstrucción. En primer lugar, tendríamos que decir que la infidelidad sexual tiene que ver muy poco con el sexo, pero tiene más que ver con la manera en que procesamos la vida. Esta foto de este pequeño ahí, uno se pregunta ahí, ¿y qué hace ese pequeño en un tema de infidelidad? Muchos de los que están sufriendo o experimentando infidelidad en su vida, en realidad no tiene que ver con el sexo que tienen con la tercera persona, sino más bien cómo están procesando los dolores en la vida. Muchos de ellos vieron cuando eran niños sus padres o sus madres haciendo justamente lo mismo. O experimentaron dolores de un padre o una madre que estuvieron lejos de ellos. Y luego cuando se casan, andan en la búsqueda del papá y de la mamá que nunca tuvieron. Hablaremos de eso en la próxima sesión, cuando hablaremos de los 7 escenarios de la infidelidad. Pero tiene mucho que ver con los dolores que no han sido procesados. Déjeme mostrarlo en este gráfico. Todos los seres humanos hemos experimentado dolor en alguna manera en nuestra vida. Ahora, hay dos caminos, el de la derecha o el de la izquierda. La gran mayoría toma el camino de la izquierda. Y es que ese dolor que venimos arrastrando de pequeños, le agregamos placer para aminorar el dolor, diríamos como una anestesia. Y la infidelidad muchas veces es una forma de bajar el dolor, ya sea de lo que arrastro de mi hogar de origen o los dolores que tengo con mi pareja. Y entonces estoy tratando de calmarlos agregándole un placer que me produce una atadura. Esa atadura produce en mí desconexión, porque me desconecto de Dios, me desconecto de mí mismo, me desconecto de mi pareja, me desconecto de mis hijos, y eso me lleva precisamente a un aislamiento. Entonces estoy manteniendo el secreto, me aíslo y no quiero estar en contacto, y me lleva, por supuesto, a la negación. Ahí está la pareja víctima diciendo: ¿qué pasa contigo? ¿Por qué es lo que me ocultas? Me han dicho, he encontrado mensajes. No, tú, lo que pasa es que tú eres celosa o celoso, y están negando y viviendo en esa negación. Algunos hasta culpan al otro para tratar de justificar esa negación. Y eso los lleva a la soledad del alma. Ya no solamente es una desconexión física, un aislamiento físico, sino se sienten solos en el alma. Y esa soledad los lleva a aumentar los índices de fantasía, más infidelidad, y por supuesto pueden terminar finalmente en una adicción, tanto sexual como una adicción afectiva. Hay personas que son adictas a las infidelidades, no pueden salir de ahí. Pero ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que el dolor, que forma parte de la vida, le agreguemos propósito. Ese propósito, hay un propósito para nuestra vida. Y aún en medio del dolor, Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas, incluyendo el dolor, ayudan para bien. Y eso produce en nosotros libertad. Esa libertad nos lleva a conectarnos con Dios, conectarme conmigo mismo y conectarme con mi cónyuge y con mis hijos. Esa conexión, en vez de soledad del alma, me produce profundidad del alma. Y esa profundidad del alma me lleva a experimentar un aumento de fe en Dios, en mí mismo, en mi cónyuge. Y por supuesto, en vez de adicción, termino con altos niveles de adoración. A pesar del dolor, termino con adoración porque escogí justamente el camino correcto. Ahora, te hago esta pregunta. ¿La infidelidad sexual es un problema moral
o es un problema del cerebro? ¿Qué piensa? Te doy unos segundos para pensar. A ver, ¿la infidelidad sexual es un problema moral o es un problema del cerebro? Bien, es un problema moral porque comienza con una decisión, pero esa decisión afecta a mi cerebro, porque termino justificándolo, argumentando y voy haciendo como que un nuevo escenario mental, por lo cual para muchas personas ya es normal y ya lo justifica completamente y es como que su cerebro lo ha aceptado. Pero vamos por un momento a lo que es la teología de la infidelidad tal como está en la Biblia. La Biblia habla de infidelidad y nos dice Santiago capítulo 1 versos 14 y 15, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen luego cuando el deseo ha concebido engendra el pecado. Muchos piensan, miran solamente la infidelidad como el pecado, pero la Biblia dice no, es un proceso que comienza en malos deseos que están dentro de nosotros. Y esos deseos nos arrastran, nos van engañando y luego va concibiendo y todo eso es un proceso que no es de la noche a la mañana. Habla de concepción y todos sabemos que la concepción es un proceso, es un instante, pero luego un proceso que va engendrando y finalmente engendra el pecado. Así que lo que la Biblia está diciendo es la infidelidad está dentro del ser humano. A lo largo de los tiempos uno encuentra cuántas infidelidades han sido registradas. El doctor T. Robert dice, Dios no está desilusionado con nosotros, ni incluyendo por las infidelidades, por la sencilla razón de que nunca ha tenido alguna ilusión con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sabe que somos pecadores. Así que si Dios sabe que somos pecadores, entonces ¿qué ilusión va a tener? Dios está muy claro justamente en eso. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, un día entró a la sinagoga. Lucas 4 revela que tomó el libro de Isaías y leyó en el capítulo 6 y dijo, leyendo en voz alta, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Él está diciendo, a esto vine yo. Y esto es importante porque si Él vino a esto es porque había y hay una necesidad en el ser humano. Y lo que Dios espera es que la iglesia cumpla también con esos mecanismos, que son 6 cosas determinantes en el ministerio de Jesús. Una, llevar buenas nuevas a los pobres, significa desplazar las malas noticias, incluyendo la infidelidad, proclamar a los cautivos liberación, sanar a los quebrantados de corazón también, dice otra versión. Está diciendo, la infidelidad produce cautividad y produce heridas, y el Señor quiere sanar eso. Dar vista a los ciegos, porque en muchos casos, por no decir en todos, la infidelidad es como que la persona queda ciega, no ve lo que está haciendo. Después es que como que abre los ojos y dice, pero ¿cómo hice yo semejante cosa? Bien, el Señor quiere dar vista a los ciegos no después de que cometemos los hechos, sino antes. Y dar a los oprimidos, liberarlos, desatarlos, porque son muchas las personas que están atadas a la infidelidad. Anunciar el tiempo de favor del Señor, o sea que aunque haya dolor, quebranto, hay un tiempo de favor. Y ejecutar el día de venganza del Señor, lo que se llama la dulce venganza, que es el ciclo se completa cuando después de ser sanado y poder reconstruir, yo puedo hablar de lo que hice. Yo puedo incluso hablar de mis infidelidades como una venganza contra el adversario, diciéndole, un día me dejé engañar por tus insinuaciones, pero yo ahora quiero alertar a otros para que no tomen el camino doloroso que yo tomé o ayudar a los que están pasando en este proceso. Eso es lo que se llama la dulce venganza del Señor. Cuando uno puede hablar de esos quebrantos, uno cierra el ciclo.
Hay mucha gente que no se atreve a hablar de eso y lo guardan y se están perdiendo la oportunidad de cerrar el ciclo que el Señor mencionó en el libro de Lucas. El apóstol Pablo tuvo una declaración desesperada que cuando yo la leo pienso en la mayoría de personas que han caído en infidelidad, que quieren salir y que como que no pueden. El apóstol dijo, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Esta es la teología de la infidelidad. Está diciendo, el pecado está en mí, el mal está en mí, y si el mal está en mí, yo tengo que estar consciente de esa naturaleza pecaminosa y que tú que estás sufriendo el dolor de haber sido traicionado, la Biblia dice, lo que hizo tu cónyuge, tú también lo puedes llegar a hacer algún día si te descuidas, porque esa es la naturaleza pecaminosa. Entonces, eso es muy determinante en este proceso. Pablo sigue diciendo, he descubierto el siguiente principio de vida. Eso es clave. La vida se rige por principios. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Es una lucha interna que está en el ser humano. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Note lo que dice el apóstol Pablo. El pecado está dentro de mí, incluyendo el pecado de la infidelidad. El clamor del apóstol es el clamor de miles de personas que no quieren ser infieles, pero dicen, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Después el apóstol Pablo dice, pero gracias doy a Cristo Jesús. O sea, Él sí vino a liberarnos. San Juan capítulo 3, verso 19 al 21 describe que la humanidad está en dos grupos. Dice, la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Está diciendo esta teología que hay dos grupos, los que aman las tinieblas, los que aman la luz, los que se dejan arrastrar por sus pecados y los que quieren hacer lo que Dios quiere. Y es una decisión, precisamente, la que cada uno tiene que tomar. Ahora, también la Biblia no solamente habla de la infidelidad, sino que la Biblia habla también de la traición. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar que el primer traicionado en la historia de la eternidad fue Dios mismo. La Biblia dice en Isaías 14 que el Señor creó un ángel llamado Luzbel y le dio posiciones muy importantes, asuntos muy relevantes para hacer. Pero la Biblia dice que Luzbel se rebeló contra Dios y quiso ocupar el trono, y Dios tuvo que echarlo. Así que el primer traicionado fue Dios por uno de sus ángeles. Después el Señor creó la primera pareja, Adán y Eva, se paseaba con ellos y el plan de Dios era que ellos fueran sus regentes aquí en la tierra. Pero también ellos le traicionaron. No obedecieron, le fueron infieles. Después Dios tomó el pueblo de Israel como un pueblo para que fuera el ejemplo a toda la humanidad de lo que es un pueblo que ama y sirve al Dios Todopoderoso. Pero el pueblo de Israel también le dio la espalda. Dios tenía que enviar profetas para decirle al pueblo de Israel que se volvieran. En una ocasión hasta mandó a casar a un profeta con una prostituta para que ilustrara con su matrimonio lo que era el dolor de Dios. Así que Dios
conoce lo que es la traición, porque primero fue traicionado por Luzbel, después por la primera pareja, luego por el pueblo de Israel. Muchos se preguntan, pero yo he sido traicionado, la infidelidad me ha golpeado. ¿Habrá esperanza? ¿Será que puedo todavía reconstruir? ¿Será que puedo volver a confiar otra vez? Pues Hebreos 6, versos 19 al 20 dice, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza. Claro que sí hay esperanza. Y dice que esa esperanza penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros. Sí hay esperanza, claro que sí. Porque así como Dios dice que la infidelidad está en el corazón del hombre, también muestra que la esperanza no está en el hombre, sino que está en Jesús, quien entró por nosotros en el lugar santo. Yo sé que en medio de esa traición, de esa infidelidad, el ser humano reacciona. El Salmo 55, el salmista escribe lo que yo diría es el clamor de las personas, hombres o mujeres, que han sido traicionados por su cónyuge. Note lo que dice: mi corazón late en el pecho con fuerza, me salta el terror de la muerte. El miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Esto es lo que experimenta alguien cuando se siente traicionado. Dice, volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Sí, el traicionado quiere desaparecer. Es una reacción de escapar o pelear. En cuanto a mi compañero, esto es aplicable, se puede aplicar al cónyuge, él traicionó a sus amigos y no cumplió sus promesas. En la traición uno recuerda lo que prometió en el altar. Y luego dice, sus palabras son tan suaves como la mantequilla, pero en su corazón hay guerra. Sus palabras son tan relajantes como una loción, pero por debajo son dagas. Hombres y mujeres traicionados dicen, cada vez que él o ella hablaban, era como diciendo, no, mi amor, yo no tengo nada con nadie, la única persona que amo es a ti, dice, pero luego después se convirtieron como dagas porque me estaban mintiendo. La reacción humana en Salmo 55 es, que sorprenda la muerte a mis enemigos, que caigan vivos al sepulcro, pues en ellos habita la maldad. Claro, esa es la reacción humana. Ahora, debe haber un entendimiento de la actitud del esposo o de la esposa traicionada. Y aquí dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, porque realmente se vive con mucha frivolidad en este mundo pagano. La infidelidad hasta se convierte en un chiste. Hasta ni pueden creer que alguien le sea fiel a su esposa o a su esposo. Dices, ¿a causa de qué? De la ignorancia que los domina. Por la dureza de su corazón. Tienen oscurecido el entendimiento. Y están alejados de la vida que proviene de Dios. Claro, no es el deseo de Dios la infidelidad. Dios lo programó todo para que funcionara dentro justo del matrimonio. Ahora, ¿qué podemos decirle al cónyuge herido? Porque muchas veces la víctima dice, ¿será culpa mía? ¿Será que yo no he amado lo suficiente? ¿Será que yo no he sido un buen esposo o una buena esposa? No. Romanos capítulo 14, verso 12 nos dice de que cada uno dará cuentas a Dios de sus acciones. Tú darás cuenta de las tuyas, tu cónyuge que te traicionó de lo de él. Dice, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Dios lo que quiere es que tengamos una nueva perspectiva a través de la sanidad. Y que sepamos que tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Si el pecado está en todos, si la semilla está en todos, y uno de ellos cayó y quiere realmente salir adelante, ¿por qué no ayudar a levantar al que cayó? Y en el caso de la iglesia, sanar y restaurar, porque dice que así se cumplirá la ley de Cristo. Claro, otra cosa es cuando uno de los cónyuges, el que cayó,
no quiere restaurar nada, pues no se pueden llevar las cargas. Pero aquel que dice, yo sí quiero ser sano de esto, ¿por qué no cumplir en él la ley de Cristo? Creo que en todo esto, las primeras cosas que necesitamos implementar, tanto en la pareja que sufre la infidelidad, como en quienes estamos trabajando en consejería para ayudarles, son tres elementos. No debemos ignorar la educación. Tenemos que educar a las parejas jóvenes sobre lo que es la infidelidad. Tenemos que educar a las parejas de la iglesia para que todos entiendan lo que la Biblia dice sobre la infidelidad y que podamos cuidarnos, que tengamos también una sólida consejería para que la gente pueda recibir ayuda, orientación y puedan salir adelante y que podamos tener grupos de apoyo. Otras personas han pasado por lo mismo y lo superaron. Qué bueno sería tener esos grupos de apoyo para que el hombre o la mujer que lo vivieron puedan ministrar a los que están pasando en ese momento y diciendo, yo viví lo mismo y esto fue lo que aprendí. Eso es lo que se llama tener un grupo de apoyo.